de enlace, política y más. Bien, ya estoy aquí de regreso en Punto de Enlace, una visión compartida a través de la ranchera de Monterrey en el 1050 de AM para todo el estado, para toda la República. Gracias a quienes nos están también escuchando y viendo en Facebook y en TikTok. Muchas gracias. Bueno, les decía que hoy se cumplen 39 años del cierre de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, esa empresa de la siderurgia, una empresa ícono de Monterrey, del país, que pues vino a quebrar, o eso dijo el gobierno, y echó fuera a miles de familias, miles de trabajadores. Está aquí conmigo, saludo a Ponciano Gámez, él es sobreviviente, trabajador de esa empresa. Ponciano, bienvenido. Gracias. Primero que nada, te agradezco tu invitación, David, a este lindo programa de la ranchera de Monterrey. Pues, como es conocido, ¿verdad? Esta fecha para la familia minera nunca se nos olvidará. ¿Por qué? Porque, como decimos, fue una empresa siderúrgica la mayor en América Latina. Y obvio, para nosotros era un orgullo grande haber trabajado en esa gran empresa, que nos dio muchas satisfacciones, y los que tenemos un patrimonio fue a raíz de haber trabajado en esa gran empresa. ¿Cuántos años trabajaste tú? Mira, yo trabajé 10 años, de 1976 a 1986, en la quiebra, que obvio la hizo el gobierno federal, cuando en aquel momento quien era presidente era Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Vaya, ahora, ¿les fueron anunciando, les fueron diciendo, o fue de repente les dijeron, esto se fue a la quiebra? Mira, como se dice, la grilla. Entonces, algunos compañeros que por cierto motivo salieron antes de la quiebra de la empresa, ellos tuvieron su liquidación y obvio tenían algunas relaciones a nivel nacional con gente conocedora de este tema. Y se oía mencionar que tarde que temprano iban a cerrar las puertas de esa gran empresa. Pero entonces, no había algún indicio de parte del sindicato que les dijera, no es cierto, no es verdad, o prepárense. Fíjate que no, nosotros más que todo enfocados a trabajar, ¿verdad? Y de esa manera no se nos dijo en ningún momento por parte de la dirección sindical que esto se iba a ir, que se iba a cerrar esa empresa. ¿Tenían ustedes dos sindicatos o era uno? Era tan solo uno, que era el Sindicato Nacional Minero. ¿Era la 6-7? Era la quinta y gloriosa sección 67. Muy combativa, por cierto. Claro, oye, pues fíjate nada más. Era la auténtica izquierda ustedes. Pues fíjate que sí. No como muchos que andan hoy. No, y de esos que llegan, ¿verdad? Ahora sí, que se dicen de izquierda, ¿no? De eso hay muchos ahorita. Fíjate que sí, porque nosotros formábamos un grupo sindical de los que hay, obvio. Sí. Teníamos el derecho de agruparnos en una expresión, en una línea, donde considerábamos que era para defender los derechos de todos los trabajadores. Entonces, nuestro grupo, fíjate, se llamaba Regeneración. Compartíamos los ideales de los Flores Magón, por eso estábamos organizados en ese grupo sindical Regeneración. Y allí, pues era un buen aprendizaje. Tuve compañeros que todavía están vivos, como el compañero Baristo Hernández Duarte, que he recorrido con él este movimiento, y bueno, pues él es una de las personas que me dio formación política sindical. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando al cierre? ¿Unos que 10,000, 9,000? Mira, el corporativo Fundidora se componía, obvio, la Fundidora Monterrey y su división Aceros Planos, y otras empresas que conformaban el corporativo. En ese tiempo se consideraba que la cifra éramos 15,000 trabajadores que fuimos despedidos y corridos de una manera muy injusta, y nos dejaron sin otra fuente de trabajo. A 39 años, ¿qué tienes tú que decir de todas esas acusaciones que aún se les sigue dando de que eran flojos los trabajadores y que por eso quebró la empresa? Fíjate que la gente, por su ignorancia o desconocimiento del tema, pues siempre nos endosa el problema a los trabajadores. Totalmente no estoy de acuerdo con esa apreciación, o en aquel tiempo el sentir de la comunidad que decía,
decía que nosotros habíamos quebrado la empresa. Fíjate que no, porque en nuestro contrato colectivo de trabajo había trabajos a destajo, que en cualquier parte se llama tareas. Realizar una tarea, el contrato marcaba 4 horas estando dentro de la empresa para ejecutar el trabajo y teníamos derecho ya a salir de la empresa después de entrar a las 6 de la mañana, salir a las 4, a las 10 de la mañana. Entonces, hacíamos un trabajo, pero estaba contemplado el contrato colectivo de trabajo. Y mucha gente decía, es que nomás van y salen, pero desconocían claramente la operación y qué es lo que hacíamos los trabajadores y qué derechos teníamos de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Es decir, tú niegas rotundamente. Yo niego rotundamente. Fíjate tan así que este mes de mayo tiene mucho en esencia, ¿no? Sí. El 5 de mayo de 1900 empezó a operar lo que en aquel tiempo se llamaba La Maestranza y después Fundidora de Fierro y Acero Monterrey. Con capital privado. Con capital privado, ¿no? Y en su momento, ¿no? Pues la adquirió, fue el gobierno federal. Ya en 1977. Sí, exactamente. Entonces, yo nomás preguntaría a la gente que pues tiene dudas de algo, ¿no? Fíjate que en 1977, que fue la última etapa de la ampliación y modernización del aparato productivo de Fundidora, echó o sea, el horno de aceleración de oxígeno empezó con su primer colada del año. Era un equipo bien modernizado que venía, o sea, de esa manera. Inclusive tuvimos un récord, 1 millón de toneladas anuales. Una cosa histórica. Y como en todas partes, hay departamentos productivos continuos y departamentos de mantenimiento que en su momento le daban mantenimiento a todas las áreas de producción, ¿verdad? Cualquier empresa tiene ese tipo de operación administrativo, de operaciones, y en fin, un conjunto que todos teníamos una gran responsabilidad para que esa empresa trabajara, ¿no? Pero para mí, en lo personal y el sentir de los compañeros que todavía estamos vivos, pues fue un cierre realmente injusto y no tenía ningún argumento para poder declarar en quiebra, ya que hay antecedentes de que era una empresa rentable y productiva. Hay un impacto, además de económico, emocional en los trabajadores y sus familias, supongo. Sí, claro que sí, porque fíjate, de la noche a la mañana que te quiten tu fuente de trabajo, y era un orgullo en aquel tiempo trabajar en una gran empresa, sí, ícono de la ciudad de Monterrey, porque aparte de que generaba empleos, pues generaba mucha economía tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Entonces, éramos una familia minera. Todo el que ingresaba a trabajar a Fundidora era por medio de nuestro sindicato minero, sección 67. Emocionalmente, ¿qué les pasó a muchos? ¿Se enfermaron? Fíjate que sí, como decían, cuando baje, ojalá y nunca baje la pata del elefante. Es el emblema de Fundidora. Entonces pasaron por Calzada Madero y ahí estaba un elefante y de una manera muy, así nosotros como diciendo, ¿irá a pasar algo? Nuestra familia pasaron, mira, ahí está el elefante. Ojalá y nunca baje la patita de ese elefante porque nos va a llevar a la tristeza. Y sí, fíjate que en ese aspecto la cuestión emocional impactó mucho en nuestros compañeros. Hubo algunos compañeros que le dio depresión, se quitaron la vida en ese momento. O sea, tanto sí que fue un impacto lo que no te imaginas. Y lo peor, nos estigmatizaron, sí, que después del cierre ninguna empresa nos quiso dar trabajo. Decían las empresas, cartelones, se solicitan obreros menos de Fundidora y ceros planos. ¿Qué crimen hicieron con nosotros? ¿Era lo que se llamaba las listas negras? Exactamente, eran las listas negras, y donde quiera que íbamos a conseguir empleo, los jóvenes que en aquel tiempo, pues yo tendría unos 30 años, iba a solicitar empleo y decían que no. Rotundamente nos decían, pues que no podíamos ingresar a esas empresas. Entonces, eso para nosotros fue un impacto y emocionalmente una cosa muy triste y lamentable, que hasta nuestras familias también lo llevaron. ¿Tienes alguna idea, yo sé que es difícil, algún porcentaje de los trabajadores que todavía vivan? Fíjate que sí, es difícil, pero sí, todavía. Lo que pasa es que estamos un poco dispersos en las colonias que fueron fundadas y habitadas por compañeros ex trabajadores de Fundidora Monterrey y obvio del sindicato a las 17. Pero nos seguimos reuniendo. Hoy tuvimos un evento porque se celebra, bueno, tristemente se celebra para nosotros la familia minera el 39 aniversario del cierre de nuestra gran empresa. Siempre lo llevamos a cabo y también hacemos un evento muy histórico, luctuoso, cada 20 de noviembre
porque en ¿El accidente? el accidente más grande de fundidora fue el 20 de noviembre de 1971, donde fallecieron 17 compañeros. ¿Ya estabas tú trabajando? Yo entré en el 76, pero siempre me ha gustado la historia, y donde quiera que me dan un espacio, así como el que tú me otorgas en este momento, para mí siempre lo menciono, porque se arriesgaba uno mucho la vida en esa gran empresa, que el proceso era hacer el acero, y era una cosa muy difícil. ¿Cómo estuvo ese accidente, que recuerdes? Lo que pasa es de que se llevaba a cabo el horno, un horno de aceración de los 4 que había en aquel tiempo, se llamaban hornos de aceración a hogar abierto. Entonces, obvio, cada horno tenía su picada o su producto terminado, y el horno se vaciaba y se llenaba una olla de 250 toneladas de acero. Entonces, el traslado de la olla a través de la grúa aérea tuvo una dificultad en su operación. Eso ocasionó que chocara con una de las vigas de los rieles y se tambaleó, y eso ocasionó que bañara de acero a los compañeros que en ese momento acababan de entrar el turno de las 6 de la mañana. Entonces, como era piso de vaciado, todo era una estructura de acero, no hallaba para dónde el compañero salvarse. Entonces, les cayó lamentablemente un accidente triste que todavía los que tenemos memoria, todavía para nosotros es una cosa, un hecho muy lamentable, muy triste para nosotros. Estamos hablando de 20 trabajadores, creo. Eran 17. 17 trabajadores. 16 sindicalizados junto con el jefe de turno, fueron 17. Y ante esto, ¿qué sucede? Pues, ¿cómo le llaman? ¿Es líquido o no es líquido? Sí, es. Sí, el líquido, el acero. Sí, porque ¿El cuerpo no se localizaron? O... No, haz de cuenta que quedó una mancha en el piso de vaciado, como si fuera un tinte, como si tú lo quitaras con un tinte, con un carbón. Así quedaron las siluetas de los compañeros, obvio, se deshicieron, pero quedaron nomás las siluetas marcadas en el piso de vaciado. ¿Fue un error técnico o un error? No fue un técnico, no fue un error humano, fue un error técnico, ya que en ese momento tenía programado un paro de mantenimiento esas áreas de los hornos de aceleración a hogar abierto. Entonces se tenía entendido que se esperaran, porque ya venía en días después, se iba a hacer ese mantenimiento, y que pues esperáramos para que se hiciera de una vez a todas las áreas, y eso ocasionó que pues pasara ese triste y lamentable accidente. Al paso de los años, quienes siguieron viviendo y se incorporaron a la vida productiva, ¿a qué se dedicaron? Que recuerdes tú algunos conocidos. Fíjate que en ese tiempo del 86, el gobierno que representaba en ese tiempo el Estado de Nuevo León era Jorge Treviño, tenía como implemento precisamente para tratar de ayudar a los compañeros mineros desempleados, las becas de capacitación. Entonces muchos nos apegamos un año de esas becas, obvio recibíamos un salario mínimo mensual, y eso mitigaba un poco el que éramos desempleados. Y después de eso, pues cada quien empezó, algunos tenían especialidades y hacían sus tareas personales, y de esa manera subsistían, ¿verdad? Pero sí vivimos una crisis muy, muy lamentable, y bueno, algunos todavía tuvieron problemas después, ¿no? Desintegración familiar, ¿no? Hay sentimiento muy arraigado en la familia. ¿Viste hoy cómo la sentiste? Todavía a casi 4 décadas. Fíjate que es un hecho que nunca se nos olvida. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno promete una vida digna para todo el pueblo mexicano, y les arrebatas de una manera injusta su fuente de trabajo, pues hay resentimiento, hay todavía, ¿por qué lo hicieron si no estaban las condiciones para poderla dejar fuera de operaciones, ¿no? Se considera que fue una decisión política, y bueno, en ese sentido ellos, como se dice ahora, y es muy conocida esa palabra, empezó el proyecto neoliberal a desmantelar de las empresas del Estado, y se privatizaron algunas, y algunas dejaron de operar, como fue Fundidora Monterrey. Prácticamente fue la primera. Fuimos damnificados de ese proyecto neoliberal. La ingeniera Cristina Casas dice, gracias hija, dice, hechos como ese derivan la importancia de la seguridad industrial. Ya la gran mayoría de las empresas lo ejercen, pero aún queda mucho por hacer en esta materia. Sí, claro, sí. Fíjate que es un compromiso enorme de las grandes empresas, capacidad y que las áreas de seguridad para laborar de los trabajadores pues sea de una manera
correcta y pueden desempeñar toda su capacidad para como operadores y bueno, pues que trabaje de una manera operacional toda la planta productiva. Creo que todas las empresas están obligadas por ley a establecer las medidas de seguridad para que todos los trabajadores, pues de esa manera, con seguridad, desarrollen sus trabajos. Oye, todo el mundo recordamos el silbato de la fundidora. Sí, tenía metropolitana. Sí, claro que sí, porque obvio, en aquel tiempo pues, éramos menos habitantes, ¿no? Sí. Ahorita está sobrepoblado aquí en Monterrey. Bueno, ese silbato tenía una función muy especial. Eran horas en cada turno, día, tarde y noche. Y se utilizaba cuando había un accidente al interior de la fábrica. El silbato funcionaba constantemente. Y ese fue un anuncio, porque el 20 de noviembre, en aquel tiempo, los gobiernos celebraban un desfile cívico. Sí. Y los compañeros del sindicato, pues, iban a desfilar. Entonces, cuando pasa el accidente, dicen que el silbato se escuchaba en la colonia de Buenos Aires, que está de aquel lado de Río Santa Catarina, ¿verdad? Y hasta el centro escucharon el sonido fuerte del silbato. Todos, ¿qué pasó en la empresa? Hasta que algunos, pues a través de sus familiares, les informaron que había pasado un lamentable accidente. ¿Cómo has llevado a casi cuatro décadas sobrellevar este golpe? Porque al final de cuentas era una empresa muy querida, una empresa muy arraigada en el gusto de los regiomontanos de Nuevo León y del país. ¿Cómo has llevado esto? Fíjate que he asumido esa responsabilidad con pues se puede decir con mucha frialdad, ¿no? Fíjate que sobre el proceso después de mis empleos, tuve empleos, o sea, yo sí seguí mi vida laboral y bueno, pues agradecido, ¿no? Con esa gran empresa, porque los que tenemos un patrimonio en diferentes colonias mineras y bueno, en otras colonias, pues fue el esfuerzo de haber trabajado en esta gran empresa. Nos dio grandes satisfacciones, como también nos dio una mala noticia, nos dio un sabor amargo cuando tomaron una decisión política, cerrar las fuentes de nuestro trabajo. ¿Cuál te pregunta qué tipo de actividades recreativas y de capacitación tenían los trabajadores de Fundidora? Fíjate que como toda empresa, dentro de sus áreas culturales, pues también había áreas deportivas. Fíjate que a mí siempre me gustó participar de fútbol, ¿no? Y con mucho orgullo representé al sindicato, a la empresa y al Estado de Nuevo León en los juegos laborales que organizaban en aquel tiempo el Congreso del Trabajo. Dentro de la empresa había un auditorio, había escuelas, era una ciudad dentro de otra ciudad en aquellos años. Había hotel, había un parque acero, había una maternidad, por cierto, yo nací en esa maternidad. Ahí, María José, adentro había una maternidad, había una colonia acero. La colonia acero. La colonia acero, el auditorio, el hotel, que era donde se hospedaban la gente que venía de otros países, para que en aquel tiempo del inicio de las operaciones, ver los procesos. El trabajador no sabía lo que era procesar el acero. Entonces, los grandes maestros o ingenieros que vienen de otros países se hospedaban en ese gran hotel. Y bueno, como te digo, una ciudad dentro de ciudad, porque fíjate, transitar, había líneas de ferrocarril, había donde se desplazaba la locomotora para poder mover el arabio que salía del horno alto número 3 y llevarlo a terminar, el producto terminado en los hornos de instalación o los oxígeno. Pues fíjate toda la movilidad que había dentro de esa gran empresa. ¿Ganaban bien los trabajadores? Fíjate que era una empresa que nos tenía pagos bien remunerados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en aquel tiempo los viejos trabajadores lucharon por esas poquitas sindicales y esos derechos que estaban plasmados en nuestro contrato, y que al menos yo cuando entré en 1976 gocé de esas prestaciones que nos daban la oportunidad de tener una vida tranquila con las familias, y sí, éramos bien remunerados. Yo recuerdo que además tenían equipos representativos muy fuertes, muy importantes en fútbol y en béisbol. Sí, y otras áreas, el alpinismo, box, y había otras áreas deportivas que los compañeros mineros y personal administrativo sobresalían, porque como es un estado industrial, obvio, había torneos que se realizaban entre las empresas y en otros los invitaban, pero los invitaban los sindicatos blancos, ¿verdad? Que eran empresas que tenían sindicatos blancos. Nosotros, sindicato rojo, oye, no nos admitían, pero no sé por qué. Una ocasión nos invitaron a jugar en cervecería,
Cuauhtémoc, y ahí tiene sus instalaciones adentro, y fuimos a jugar con los equipos representativos de empresas que han tenido siempre sindicatos independientes. Sindicatos independientes y de otros sindicatos rojos, pues, oye, pero sí era una selección bien representativa, porque éramos muchos trabajadores que jugábamos fútbol. Y ustedes sí eran la auténtica izquierda, porque recuerdo que salían a la calle a protestar, a hacer protestas cuando era requerido. Sí, porque en aquel tiempo del 76, no recuerdo si estaba de gobernador Pedro Gesorrilla, y luego Luis M. Farías por ahí, y luego ya llegó don Alfonso Martínez Domínguez, sí. ¿verdad? Que para muchos todavía nos acordamos de su papel que jugó como gobernador del estado de Nuevo León. Fíjate que siempre que el gobierno federal, el gobierno estatal subía la canasta básica, subía los servicios que nos brindaban, gas, luz y lo demás, fíjate que salíamos como descontentos y sacábamos un acuerdo de asamblea y salíamos a manifestar con otras organizaciones democráticas y también pues como en aquel tiempo, Tierra y Libertad, ¿no? Sí. Y telefonistas, muchos sindicatos progresistas y democráticos siempre nos acompañaban. Y fíjate que nos sentíamos tan contentos y orgullosos porque teníamos una banda de guerra. Y fíjate que nada más el sonar de la banda, donde pues el manifestarlo era porque lo sentías, ¿no? Porque ibas a protestar, no ibas a saludar a un gobierno en torno, y ibas a protestar por la carestía de la vida, pues que siempre se ha dado, ¿no? En todos los años de vida que tenemos, ¿no? Pero sí, éramos una sección, un sindicato muy combativo, y éramos reconocidos para algunos y para otros. Nos decían que éramos agitadores, que éramos activistas, pero éramos agitadores. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? ¿Ya no hay conciencia entre los estudiantes universitarios, entre los sindicatos? ¿O todo está muy bien, pues ya nadie protesta? ¿O protestan de otra manera? Lo que pasa que, como no estamos bien organizados, son descontentos y marchas aisladas, y de esa manera no se va a hacer nada. Hace poco los estudiantes de la Universidad de Nuevo León protestaron por ahí, al parecer por el alto costo del transporte y del metro, pero como que fue un hecho aislado. Sí. Pero digo yo que ellos deben hacer conciencia, porque nosotros dejamos las herramientas, porque vivimos en un país libre y democrático, y bueno, se respeta la expresión de ideas y de todo, ¿no? Ahorita no hay, bueno, al menos todavía sabemos que todavía quedan por ahí algunas cosas de represión, pero creo yo que sí se respeta la manifestación de ideas, y bueno, pues somos libres de manifestar. ¿Tú sigues en la izquierda? Todavía sigo simpatizando en la línea de izquierda, pero una línea pues tranquila, ¿no? En aquel tiempo eran muy radicales y era cuando menos teníamos. Y ahora que tenemos más, ahora ya encuentras el equilibrio, buscas el equilibrio. Exactamente. Tratamos. Ese equilibrio es el que estás buscando o que aplicas, porque en donde tú estás ahora, que estás en Morena, por cierto, sí. Pues la verdad, lo voy a decir, yo lo estoy diciendo, sí. Llegan pues de repente llegaron de izquierda a revistas que estaban en un partido, en la derecha o en el centro derecha, y ya son de izquierda. ¿Cómo sobrellevas ahí esa relación? Mira, para no pelearte. No. Es que yo trato de ser ¿cómo te diré? Pues equilibrar las expresiones para poder transitar en este movimiento. Yo vengo de izquierda, bueno, políticamente vengo desde 1987. Fundamos el Partido Mexicano Socialista, que nuestro dirigente nacional era Eberto Castillo, y luego pues se forma el PRD. También milité ahí, fundador, y ahora lo que es Morena, ¿no? ¿Has estado ya en algunas planillas? Sí, fíjate que nuestro partido ha tenido tomarlos en cuenta y me ha propuesto en la planilla de regidores en San Nicolás, pero las cosas no se han dado, ¿no? Ahora que se respeta mucho el derecho de la mujer con la pareja de género, pues a veces se gana y se pierde, ¿no? Pues ya es justo, ¿no? Creo que sí, creo que ya. Muchos años de lucha en la izquierda para que, bueno, al menos tengamos alguna representación en algún puesto público, ¿no? Cargo público. Y más ahora que somos gobierno, ¿no? Creo que la lucha no fue en vano, David. Creo que pues sembramos, ¿verdad? Y hay muchos compañeros mineros y grandes luchadores, ¿verdad? Que no se les ha hecho, no se les ha tomado en cuenta o no se les ha reconocido su lucha que dieron por ser ahora gobierno, ¿no? Pues es tiempo de que se les dé ese reconocimiento a toda esta gente que luchó y que sentó las bases en la izquierda mexicana y que sigue todavía desde sus trincheras
luchando y trabajando y que se le reconozca, ¿no? Sí, pues, esto no se acaba, esto continúa día tras día. Me acuerdo que cuando llegó a la presidencia, el expresidente López Obrador decía, bienvenidos hombres y mujeres de buena voluntad a este proyecto. Pues mira, yo creo que se despacharon con la cuchara grande, ¿no? Algunos revistas, ¿no? Que llegaron. Sí, muchos. Y que nos representan. Muchos de repente. Oye, nos representan ahora como servidores públicos. Ahora se dicen 100% del movimiento, ¿no? No, y yo he visto gente, ya vamos de salida, pero yo he visto gente, rápidamente les digo, Sí. que atacaba a cierto grupo desde la izquierda, y ahora que llegaron esos revistas, ahora los alaba. Pero bueno, Pues a ver, ¿qué le podemos hacer, no? Ponciano Gámez, Martínez. muchas gracias. Gracias por venir a platicarnos sobre este aniversario 39 del cierre de Fundidora Monterrey. Exactamente. Sí, pues como te reitero, agradecido con la oportunidad que me das en este lindo programa, ¿no? Que tienes mucha audiencia, La Ranchera de Monterrey. Espero que no sea la última vez, David. Claro, vamos que a me invites las veces que quieras. Desde estamos luego. aquí vivos. Aquí estamos. Desde luego. Muchas gracias, Ponciano Gámez. Gracias, ya nos vamos. Jenny Medina está en controles, Rodrigo Lara es el titular de programación, Gabriel Gómez Rivera, nuestro productor general. Agradezco el apoyo técnico de Alex Rojas y Ramiro Palomo. Yo soy David Casas, los espero en punto de enlace el próximo lunes. Muchas gracias. Amigos de TikTok, muchas gracias. Gracias. Espero que les haya gustado el programa. La plática de Ponciano sobre Fundidora. A lo mejor la mayoría son muy jóvenes, pero es interesante conocer este tema de Fundidora. Yo creo que tuvieron algunos familiares que trabajaron. Pues, en TikTok son muchos jóvenes. En TikTok son muchos los jóvenes, pero yo creo que tuvieron familiares o algún conocido.